El año 2023 fue un excelente año para el portafolio de largo plazo. Recibimos altos dividendos y a pesar de que nuestras mayores posiciones en renta variable se encuentran en acciones dolarizadas, el portafolio de renta variable superó y por mucho al principal indicador de los Estados Unidos. Mi nombre es Oscar Lomano del canal de los Luébano y bienvenido a un capítulo más del portafolio de largo plazo. En este video te voy a platicar cómo me fue en este portafolio de renta variable y te voy a revelar cuáles son las posiciones con el mejor y el peor desempeño durante el año 2023. Hola inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del portafolio de largo plazo. Este portafolio con el que en algún momento, estimados amigos, esperamos retirarnos, esperamos alcanzar la famosa libertad financiera. Cada trimestre estamos actualizando este portafolio, estamos haciendo un video de este portafolio para mostrarles a ustedes cómo nos está yendo en la bolsa de valores con este portafolio y también les compartimos cuáles son nuestras posiciones tanto en la bolsa de valores como en las criptos, en las fibras y todos los instrumentos de inversión en los que estamos depositando nuestro dinero. Este video es más que nada con fines didácticos para mostrarles a ustedes lo que es un portafolio de inversión agresivo, particularmente en mi caso es un portafolio agresivo, puesto que tiene más del 75% actualmente de mi patrimonio invertido en renta variable. Y por supuesto las posiciones que tenemos en este portafolio no son ninguna recomendación. Estas posiciones las compramos durante el tercer trimestre, durante el cuarto trimestre del año pasado. Algunas tenemos incluso varios años ya con estas posiciones. En cualquier momento nosotros pudiéramos vender nuestras posiciones, tomar pérdidas o ganancias, por eso es que este portafolio y estas posiciones no son ninguna recomendación. Este video es principalmente con fines didácticos y por supuesto estar documentando nuestro camino hacia esa tan anhelada libertad financiera, estimados amigos inversionistas. Y como siempre, comenzamos con una revisión a la estrategia. Esta es la estrategia que hemos estado siguiendo en los últimos 5 años que tenemos con este portafolio. Acciones un 50%, 16% en fibras, 10% en ETFs, 16% en renta fija, 1 al 2% en criptomonedas. El tercer trimestre, este portafolio cerró en un 42% en acciones, cerró en fibras con un 16% aproximadamente, ETFs 14.4%, renta fija 26% y criptomonedas ligeramente debajo del 1%. Este fin de año 2023 cerró 43% en acciones, fibras 17.9%, casi un 18%, prácticamente 18% en fibras, 15.4% en ETFs, renta fija disminuyó un poco, 22.2% y criptomonedas 1%. Como se habrán dado cuenta, hemos estado también aprovechando los excelentes rendimientos que ofrece actualmente la renta fija, no vistos en muchísimos años, tanto en SOFIPOS como en CETES, como en pagarés bancarios. Pero también hemos estado aprovechando para mover capital a las posiciones que se encuentran por debajo de nuestra estrategia. Particularmente nosotros a cada 2 semanas hacemos una actualización de nuestro portafolio para revisar qué es lo que vamos a estar comprando o probablemente vendiendo en los próximos 15 días. Y así tratar de mantener siempre el balance de este portafolio. El año pasado las fibras tuvieron un rally alcista al final del año, por eso también se salió un poco de proporción, pero estaremos haciendo algunos ajustes, ya sea mover de la renta fija, principalmente a las acciones y los ETFs. Principalmente en cuanto a renta fija, tenemos posiciones en CETES directo, por supuesto, en SOFIPOS como Nubank, en Más Pesos y en Financiera Sustentable. Principalmente tenemos en otras posiciones mucho más pequeñas, pero las posiciones más representativas se encuentran en esas plataformas. En cuanto a ETFs, tenemos ETFs que más adelante vamos a ver el portafolio, cómo está compuesto. Y en cuanto a las acciones, la mayor parte se encuentra en GBM, alguna parte en Bursanet y otra pequeña parte en Interactive Brokers. También tenemos un pequeño portafolio que cerró también ligeramente alcista a final del año pasado, 1% en criptomonedas. El portafolio de largo plazo lo estamos comparando principalmente contra el S&P 500. Si bien el año pasado fue un excelente año para el S&P 500, subió 24.8%. Eso, el indicador, eso, el mercado de origen, así subió el S&P 500, 24.8%. Aquí en la pantalla estamos viendo el comportamiento de un ETF que sigue al S&P 500, que es el VOO, que cerró cotizando en $436.80. Sin embargo, este mismo ETF en pesos mexicanos subió nada más 8.1%. Y como nuestro portafolio está principalmente en acciones de Estados Unidos y ETFs de los Estados Unidos, cuyo
valor de origen está dado en dólares. El año 2023 fue un pésimo año para el dólar contra el peso mexicano. Fue un excelente año para el peso mexicano, se fortaleció contra el dólar y eso, por supuesto, afectó de manera brutal a nuestras inversiones en renta variable. Sin embargo, aún así y con el efecto del tipo de cambio en nuestra contra, el tercer trimestre cerramos arriba 25.59%, esto solamente en el portafolio de GBM, donde está la mayor parte de las posiciones en renta variable, y el cuarto trimestre, es decir, todo el año completo, lo cerramos arriba 34.5%. Por encima del S&P 500, muy por encima de lo que subió el VOO en pesos mexicanos. Las principales posiciones que más se apreciaron durante el año 2023 fueron las posiciones más grandes del portafolio, como las posiciones en Meta, en Google, pero más adelante vamos a ver cómo se encuentra actualmente este portafolio de renta variable conformado. En cuanto al portafolio de acciones, está conformado por Meta, 31% de nuestras posiciones en acciones están solamente localizadas en Meta, el 29.1% en Google o Alphabet, y en Apple tenemos el 10.3%, Berkshire Hathaway 8.7%, Tesla 6.8%. Prácticamente el top 5 de nuestras acciones representan más del 80%. Las demás posiciones son posiciones bastante pequeñitas. Tenemos también una posición en PayPal, en Amazon 4.2 y 3.0% respectivamente, Corsair Gaming 2.7% y Bank of America solamente el 2%. En este último trimestre solamente hicimos una compra, compramos Bank of America, fue una posición que antes ya teníamos en el portafolio y habíamos liquidado, la volvimos a colocar en nuestro portafolio. En cuanto al portafolio de fibras, actualmente está conformado principalmente por Fibra Monterrey. Este es como cerró el tercer trimestre, 44.8% en Fibra Monterrey, Fibra Danos 25.7%, Fibra Nova 22.9% y Fibra CFE 6.5%. El cuarto trimestre cerró de la siguiente manera. Fibra Monterrey disminuyó un poco, 43.8%. No es que hayamos vendido títulos, sino que compramos más títulos de las otras posiciones. Fibra Dano se mantuvo más o menos en 25.3%. Fibra Nova 21.8%, Fibra CFE aumentó del 6.5 al 7% y agregamos una posición en fideicomiso hipotecario que actualmente corresponde al 2% de la posición en fibras. En cuanto a los ETFs, el tercer trimestre cerró con un 54.6% en el VOO, le sigue el QQQ 40.2%, la mayor parte se encuentra en el S&P 500, el SPY 4%. El cuarto trimestre, el último trimestre del año cerramos con un 56.5% en el VOO. Durante el último trimestre, principalmente en el mes de septiembre y en octubre, estuvimos comprando agresivamente el VOO y este cerró con una posición más grande, cada vez 56.5%. El QQQ cerró en 38.1% y el SPY 3.9%. Ese prácticamente se quedó igual. En cuanto al portafolio de criptos, este no tuvo ningún movimiento. A lo mucho hicimos algunas compras con algunas caídas en el precio de Bitcoin. El último trimestre, de hecho, como podemos ver, la mayor parte se encuentra en Bitcoin, 60%, un cambio del 49% al 60% de un trimestre al otro. Ethereum se mantiene más o menos igual, el 30.6%, XRP cayó 5.8%, por supuesto por las aportaciones que hicimos a Ethereum y Bitcoin durante el último trimestre, y de ahí le sigue una posición muy pequeña del 1.2% en Mana y otras criptomonedas de mucho menor tamaño. Ahora bien, estimados amigos, referente a las posiciones en acciones. Las posiciones nacionales en este portafolio de GBM, ¿cuáles fueron las principales ganadoras y perdedoras en cuanto al precio de cotización? ¿Cuáles subieron más? ¿Cuáles cerraron más positivas este año 2023 que acaba de pasar? A la que le fue mejor de todas fue al Naftra, que actualmente está positiva 121%. Tenemos en segundo lugar dos ETFs, prácticamente son dos ETFs que nos regaló GBM cuando en su momento lanzaron Smart Cash con un 67.16%. De ahí sí le siguen posiciones que tenemos con una posición más o menos interesante. Le sigue Fibra Nova 22.21%, Fibra Monterrey positiva 18.65%, Fibra 1 17.9%, Fibra Shop 13.81%, Fibra Danos 2.38%, Fibra CFE 1.02% y Fideicomiso Hipotecario, una recién añadida posición negativa 1.62% hasta ese momento. Ahorita ya se encuentra positiva. Le siguen las posiciones en el SIC, en el Sistema Internacional de Cotizaciones. La posición que tuvo el mejor desempeño el año pasado en cuanto al precio de cotización es una posición en Marathon, esta empresa
Esta empresa mineradora de criptomonedas está arriba 218%, el SPY 171%, AMD 116%, Spotify 109%, Amazon 40%, Apple 30%, Meta 30%, Walgreens 21.18%, Bank of America 18%, Triple Q 14% positiva, Berkshire Hathaway 10%, Disney 8.25% y un ETF de semiconductores, un ETF de semiconductores positivo 6.8%. Siguiendo, todavía tenemos algunas acciones positivas, como el VO, que a pesar de que estuvimos comprando bastantes posiciones, todavía está ligeramente positiva, 3.29%, Tesla 3.16%, Google, a pesar de que subió bastante durante el año pasado, todavía la tenemos negativa. Esta es una de las segundas posiciones más grandes. Vamos a ver cómo le va este año 2024. Negativa 5.51%, PayPal 12.94%. ICLN, este ETF de energías limpias, negativo 16.6%, Corsair Gaming menos 39.6% y Alibaba, una posición que no nos hemos deshecho aún, negativa todavía 57%. Como pueden ver, estimados amigos, en este portafolio de GBM, donde tenemos la mayor parte de las posiciones en renta variable, tenemos algunas posiciones con triple dígito positivo, algunas con 2 dígitos positivas y algunas todavía negativas en 2 dígitos. En cuanto a los dividendos recibidos durante el año pasado, en la primera mitad recibimos un buen ingreso por parte de dividendos. En cuanto a dividendos brutos, recibimos 28,650 pesotes, ya libres 25,400 pesos. El mes que recibimos más dividendos durante la primera mitad fue el mes de febrero, de 12,900 pesos, y de ahí le sigue el mes de mayo con 7,200 pesos. En total, recibimos en dividendos durante todo lo que recibimos durante la primera mitad unos 4,775 pesos mensuales promedio. Durante la segunda mitad recibimos más dividendos aún, principalmente por las fibras. Recibimos prácticamente 40,000 pesos de manera bruta durante la segunda mitad, ya retirando los impuestos, unos 34,185 pesos. El mes que recibimos más dividendos fue el mes de noviembre, 11,700 pesos, y luego le sigue el mes de agosto con 10,400 pesos. En total, en promedio recibimos 6,740 pesos durante la segunda mitad del año 2023. Estas son las metas que teníamos para este portafolio durante el año 2023 y aquí tenemos el resultado, estimados amigos. Durante el año 2023 el salario mínimo era 207 pesos con 44 centavos. El salario mínimo mensual, o sea, 207.44 por 30, son 6,223 pesos con 20 centavos. Durante todo el 2023 recibimos 69,101 pesos con 78 centavos. Es decir, 5,758 pesos en total de forma mensual recibimos en dividendos, lo que nos dejó ligeramente por debajo de nuestra meta, 7.47%. No superamos la meta de alcanzar el salario mínimo mensual con dividendos o distribuciones. Ni modo, así son las cosas, no alcanzamos. Esperemos este año 2024 alcanzar esa meta. En cuanto a la venta de títulos, este último trimestre vendimos 4 posiciones. 3 posiciones positivas, una posición negativa. Vendimos 10 acciones de Amazon con un 32.32% de ganancia. Space, 15 títulos nada más, con 45.47% de utilidad. 250 títulos de Volaris en 21.49% y nos deshicimos de 100 títulos de ETF Diablo, un ETF inverso al índice de precios y cotizaciones, con una pérdida del 5.10%. En total, durante el año 2023, en cuanto a dividendos, recibimos casi 70,000 pesos, 69,101 pesotes. En cuanto a la venta de posiciones, vendimos muy poquitas posiciones este año 2023. Solamente obtuvimos 44,938 pesos en utilidad, ya retirándole las pérdidas por algunas posiciones que cerramos en números rojos durante el año 2023. Y en total, durante el año 2023 recibimos entre dividendos y venta de acciones 114,000 pesotes. El año 2022 recibimos buenos ingresos por parte de la bolsa de valores, por parte de este portafolio de GBM, y la meta era por lo menos alcanzar 170,000 pesos ya sumando dividendos y venta de posiciones.
Obviamente nos quedamos muy por debajo, 32.99%. No pasa nada, de hecho vamos a retirar esta meta para el año 2024. En el año 2024 no pretendemos estar vendiendo tantas posiciones. A final de cuentas, estas posiciones, la mayoría de ellas, por lo menos las posiciones más grandes, son posiciones para largo plazo. Si tomamos alguna utilidad, excelente, pero este año 2024 no vamos a perseguir ese número. En cambio, para este año 2024, la meta es aumentar nuestros ingresos pasivos. Por supuesto, seguir aportando a nuestra estrategia, a nuestros portafolios de inversión, a nuestras acciones, ETFs, fibras. Por supuesto, mantener un porcentaje dentro de la estrategia en renta fija. Pero para el año 2024, nuestra meta es superar el salario mínimo en México con nuestras inversiones en renta pasiva, específicamente en dividendos y distribuciones por parte de nuestras posiciones en la bolsa de valores. El año 2024, como ustedes ya sabrán, el salario mínimo aumentó 20% contra el año pasado, 248.93 pesos por día. Esto multiplicado por 30 nos da 7,467 pesos con 90 centavos. Esta es nuestra única meta con el portafolio de acciones, con el portafolio de renta variable para este año 2024. Nuestra meta es superar un salario mínimo mensual con nuestros ingresos pasivos en renta variable, en acciones, ETFs y principalmente fibras, porque las fibras son las que más dividendos y distribuciones nos pagan en nuestro portafolio de renta pasiva. Nuestra meta para este año 2024 es, por lo menos durante todo el año 2024, sumándole todos los ingresos por dividendos, nos den un promedio mínimo de 8,000 pesos durante el año 2024. Esa es nuestra meta para el año 2024, estimados amigos inversionistas. Si este año 2024 vendemos alguna posición con plusvalía, se los vamos a platicar en las actualizaciones trimestrales del portafolio de largo plazo. Platícanos cómo te fue a ti en el año. Diste posiciones, tomaste ganancias, aumentaste tus ingresos pasivos por dividendos. Platícanos, nos gustaría saber, estimado amigo inversionista. En este reporte trimestral del portafolio de largo plazo no tenemos incluido lo que ganamos en intereses en CETES, SOFIPOS, renta fija. Pero este año 2023, vaya que fue un excelente año para los ingresos pasivos en renta fija. Vamos a ver cómo nos va en esas posiciones para este año 2024. Estimado amigo, amiga inversionista, te deseo un excelente año 2024 lleno de portafolios verdes y lleno de ingresos pasivos para que cada vez estés más cerca de la tan anhelada libertad financiera. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regálanos un like. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.